Noticia de último momento y enorme importancia geopolítica. Derrota feroz para Vladimir Putin en Georgia, un pequeño país del Cáucaso que ya ha sido invadido por Rusia y que podría convertirse en una nueva Ucrania en cuestión de días. Lo más increíble de todo es que posiblemente no estés enterado de este conflicto que se está librando en este preciso instante, mientras los medios hablan de cualquier otra cosa. Realmente estamos viviendo días muy convulsionados y lo que más abruma es el silencio del grueso de la prensa tradicional. Con la revelación de las cintas de seguridad del Congreso de los Estados Unidos, ha estallado el mayor escándalo político de la historia reciente de dicho país, impactando de lleno en la imagen pública del presidente Joe Biden y también azuzando los conflictos dentro de la oposición republicana. Luego, la bomba de los 100.000 mensajes de WhatsApp del exministro británico Matt Hancock, dando prueba cabal de la inmoralidad aberrante con la cual los políticos de todo el planeta manejaron la crisis de 2020, burlándose, literalmente riéndose de los ciudadanos en su cara. Ciudadanos a los que vejaban en cada una de sus políticas despóticas. Ahora todo lo que intuíamos y mucho más de lo que ni siquiera podíamos imaginarnos ha salido a la luz gracias a la filtración publicada por el periódico inglés The Telegraph. Te lo contamos aquí, les dejaré ambos informes al final de este para que puedan verlos. Pero hoy vamos a hablar de la ley de agentes extranjeros de Georgia. Legislación importada, calcada, copiada, con puntos y comas de la versión rusa. Una iniciativa que busca acallar y encarcelar a los disidentes del Kremlin y de su gobierno títere. Tras 3 jornadas intensas de protestas masivas, con más de 60 manifestantes detenidos y docenas de personas heridas y desaparecidas, la presidenta izquierdista Salomé Zurabishvili se ha visto obligada a dar marcha atrás. Sin embargo, el pueblo georgiano no se conforma con esto, con haber derrotado a la ley de censura. Cientos de miles de ciudadanos buscan la liberación del expresidente Mikhail Saakashvili, un sujeto sumamente pintoresco que, además de mandar en su país natal durante 2 periodos, fue perseguido por los prorrusos, se nacionalizó ucraniano, aunque nunca había pisado Ucrania, y fue investido como gobernador de la provincia de Odessa, donde se ganó el amor de buena parte de la sociedad, pero al mismo tiempo se enfrentó con los poderosos oligarcas de Kiev, razón por la cual también tuvo que escapar. Saakashvili regresó a Georgia escondido en un contenedor de crema agria, y ahora es prisionero del partido putinista que ha llevado a la ruina a toda la nación. Paradójicamente llamado Sueño Georgiano, y un movimiento que en realidad es otro negocio inventado por el oligarca Bidzina Ivanishvili, un mafioso cercano al Kremlin que es el hombre más rico de toda la región y que cultiva gustos tan excéntricos como beber jugo de uva en los cráneos de sus enemigos. Con más de 300.000 refugiados rusos, fundamentalmente jóvenes varones que escaparon de la dictadura de Putin, más una sociedad civil hastiada de la opresión moscovita, clamando a gritos integrarse a la Unión Europea y con la siempre posible intervención de Estados Unidos sobre la mesa, se está configurando poco a poco un nuevo Euromaidán. La posible antesala de otro frente bélico, esta vez en el Cáucaso, que termine de complicar del todo la precaria situación del tablero mundial. Te invito a darle like a este video para que YouTube lo recomiende a más gente mientras tú lo estás viendo y a quedarte hasta el último minuto para descubrir las claves de este asunto a través de una breve entrevista que me realizó el abogado, empresario y periodista argentino Santiago Bermúdez en su programa Bermúdez al Extremo de Radio Sónica. Sin más preámbulo, comenzamos. Suscríbete a nuestro canal cliqueando en el botón rojo y en la campanita de activar todas las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros programas e investigaciones exclusivas. Ahora, bueno, con la asunción de Biden, el mundo está mucho peor, ¿no? Vemos lo que pasa ahora en Rusia, con Ucrania. Lo que pasa en Rusia, la guerra entre Rusia y Ucrania, digo, ¿no? La invasión rusa a Ucrania, y ya directamente un conflicto prácticamente abierto entre la OTAN y Rusia, ¿no? Y el campo de batalla Ucrania, ¿no? ¿Cómo ves ya después de un año
esto, porque además gastaron los arsenales que tenía ambos bandos y están desesperados buscando por todos lados. Usan hasta drones iraníes los rusos. Si se gastaron todas las municiones, es impresionante. La industria armamentística no puede abastecer la guerra esa, que es una carnicería, ¿no? Completamente, Santiago. Hay que entender que la guerra es un negocio. Es un negocio para el complejo militar industrial que está cada vez más cartelizado. Ya lo decía Eisenhower en los 50 en un discurso, y vaya que él lo alimentó además, ¿no? General del ejército, por cierto, cuando era presidente, que ese nuevo lobby que nacía en el contexto de la guerra de Corea, lo dijo, ¿no? Que empezaba a alimentar una potencia bélica, una potencia fundamentalmente agresiva, no persuasiva, que era el hegemón norteamericano, estaba poniendo de rodillas la democracia. Y bueno, él, por supuesto, se incluía en la lista, por más que todos fueron muy oficiosos servidores de este monstruo que crearon. Ahora, tenés que pensar que en aquel entonces, hay algunos libros bastante interesantes al respecto, había 60 empresas armamentísticas, del acero, petrolíferas, proveedoras del gobierno. Ahora hay básicamente 3 cárteles. Sí. Es impresionante la concentración que se ha producido en las últimas décadas. Y esta gente, de estos 3 cárteles, que se dedican a la producción de la industria de la muerte, por así decirlo, han patrocinado las campañas de personajes como Joe Biden desde tiempos inmemoriales. Recordemos que es un caballero que lleva más de 50 años en la política. Sí, es verdad. Ya en los 70, y está en Wikileaks, los Kissinger Papers, él integraba un grupo bipartidista, como te decía, de demócratas y republicanos, que se aprestaban a votar cualquier tipo de intervención militar, golpe de Estado solventado por los Estados Unidos, venta de armamento, guerra, invasión, lo que fuere, con tal de incrementar el volumen de ventas. Y ahora tenés una situación atípica, muy interesante, muy lucrativa para estos personajes siniestros, que es la posibilidad de vender armas de manera masiva y que no se pague el costo en vidas americanas. El costo se paga en vidas ucranianas. Exacto. Entonces, como jugada político-económica es magistral, pese a tener un presidente que no está en su sano juicio, como es Biden, algo que ya señalan abiertamente en su propio partido y no se lo callan. Estados Unidos ha recobrado protagonismo, ha demostrado que tiene un liderazgo férreo sobre Europa y que sigue siendo la potencia dominante, por más que comience a ser gradualmente desplazada por China en otros campos, en otros territorios, no precisamente ese. Ahora, los grandes perdedores, yo te lo dije alguna vez en una entrevista que me hiciste, son Ucrania primero, por supuesto, país devastado, invadido, masacrado, Rusia después, porque Putin también entró en una trampa creyéndose que era Napoleón, y quedó demostrado que su ejército no es lo que creía, su industria armamentística no es lo que esperaba, y está absolutamente humillado, más allá de la maquinaria de propaganda muy bien aceitada que tiene heredada de los tiempos soviéticos, donde te quieren convencer permanentemente que están ganando, pero la realidad es que el tipo creía que en 3 días acababa con Zelensky y montaba la anexión del Donbass y llevas 1 año y pico totalmente estancado, 45% menos de ingresos en exportaciones, paralizada la industria automotriz, la constructora, un éxodo masivo de rusos, se ha tenido que cargar a medio gabinete, un montón de oligarcas que lo apoyaban, otros conspiran contra él, su salud ha desmejorado de manera dramática. Bueno, entonces Rusia también está pagando un costo enorme, y finalmente Europa, que Europa con el tema de la crisis energética, me refiero a Inglaterra, España, Francia, está sufriendo unas postales que no se ven desde la Segunda Guerra Mundial. En Inglaterra la BBC, cadena del Estado oficial británica, no un diario crítico opositor, te dice que muchos ingleses tienen que elegir entre calefaccionar la casa o calentar la comida. Entonces, definitivamente tenés una buena parte del planeta
muy perjudicada con esto. Ahora, si me permitís, Santi, Sí, sí. algo que no están hablando los medios argentinos, Ujú. que no me sorprende porque viven metidos en la cotidianeidad Sí, doméstica, sí, sí. tan repetitiva además, eh, y además tan fuera de contexto, porque si no mirás el mundo alrededor nunca terminas de entender lo que pasa en tu casa. No, tal cual. En este momento vos tenés un nuevo epicentro de conflicto escalando a pasos acelerados, que es Georgia. Tal cual. Georgia, la cuna de Stalin, país del Cáucaso, Mm, el último resquicio de Europa, ahí ujú. entre Europa y Asia, la formal frontera euroasiática, otro país independizado de la Unión Soviética Que y que ha pretende, sufrido el imperialismo ruso durante mucho tiempo. que Y en pretende, este momento perdona, que pretende entrar a la Unión Europea también, ¿no? Esbozaba eso, ¿no? que también aspiraba entrar a la Unión Europea y que en este momento en Tbilisi, en su capital, vos tenés protestas multitudinarias, represión atroz, que empezaron con, digamos, los camiones hidrantes, siguieron con los gases lacrimógenos, después con las balas de goma y después con las balas de plomo. 60 prisioneros políticos en una sola jornada, la de ayer, Impresionante. eh, desaparecidos, y me sorprende, lo que sí me sorprende es que los medios de Occidente no le estén dando suficiente cobertura tampoco, Eh, porque es un conato, si se quiere, un nuevo Euromaidán. ¿Te exacto, acordás las protestas masivas en Ucrania que exacto. derrocaron en el 2014 al presidente prorruso y pusieron en Mm, su lugar a Yanukovych, que se dio a la fuga, sí, pusieron en su lugar a Pietro Poroshenko, que era un hombre del Departamento de Estado norteamericano y de ONGs, de Soros, etcétera. Completamente comprobado, por cierto, y están las fotos que lo demuestran. ujú. A ver, está pasando algo parecido en Georgia, pero Tal no se está hablando de esto. No, para Yo nada. tengo una teoría del caso. Ujú. A ver, en Georgia ya se sufrió lo que se está sufriendo ahora en Ucrania y Sí, nadie se enteró de este lado del mundo. ¿Por qué? Porque cuando en 2008 Putin invadió Georgia, este mismo señor Vladimir Putin, con el mismo exacto procedimiento que ahora lo vimos en Ucrania, invadió Georgia, nadie hizo ningún escándalo porque Bush era aliado de Putin. Porque Putin había ayudado a Bush a invadir Afganistán ujú. en un hecho sin precedentes históricos, permitió que las tropas estadounidenses pasen por suelo ruso, Sí, eh, para perpetrar otra invasión genocida anterior a Irak, que fue la de Afganistán, sí, sí. y porque se sacaban fotos sonriendo en todos los contextos imaginables, pueden buscar en Google Bush-Putin, van a ver, parecen realmente dos tórtolos, o sea, literalmente, y estaban en como una especie de luna de miel también con los jerarcas europeos a partir del alto precio del petróleo y del gas que Rusia les vendía para su conveniencia. Entonces, ya hubo una guerra atroz con 2.000 civiles masacrados, aplastados por los tanques rusos en Sí. el año 2008 y nadie dijo nada. Es así, es Y así. desde entonces Putin logró imponer su voluntad a Piacere en Georgia. Ahora la Ah, gente está cansada, sí, hay varios fenómenos ahí en disputa. Uno, por ejemplo, es que han recibido más de 200.000 inmigrantes rusos. Pues como te digo, los jóvenes rusos, familias, gente de clase media, estudiantes, varones de clase trabajadora, están huyendo de manera masiva de y Rusia, sí, no es para menos. conscientes de Sí, lo que significa la tiranía en desespero. claro. 200.000 personas, ni más ni menos. Habrás visto que están llegando incluso miles a América Latina, Buenos Aires, Sí, Paraguay. y inclusive el tema de la ley Mordaza que están haciendo en Georgia, ¿no? Que es un poco como el detonante de la censura que quieren llevar a cabo, ¿no? Que venían por eso las protestas. Bueno, por lo menos en algunos medios muy chiquititos salió eso, ¿no? Bueno, pero claro que sí, sí, exactamente. Entonces vos tenés un contingente enorme de gente de Rusia que se está yendo a Georgia, que hace muchos años está económicamente castigada, donde el promedio del habitante siente que están siendo parasitados por la Rusia de Putin, que son vasallos, y en ese contexto prefieren
al malo por conocer, que es la Unión Europea. Pues no es que la Unión Europea les va a traer milagros, pero el ucraniano promedio, el georgiano promedio, sabe bien que va a tener una serie de comodidades formando parte del mercado común europeo que no tiene bajo el yugo de Putin. No, tal Esa cual. es la elección que hace, que es pragmática, que es racional. Sí, Yo no sí. estoy diciendo que sea ni mala ni buena, es la realidad. Lo que pasa es que Entonces, entre que puedas decir algo y no puedas decir nada, porque en Rusia digas cualquier cosa, te meten preso. Es decir, es una cosa terrible, es una dictadura total. exactamente, quien defiende a Rusia, o es más o menos parecido al perfil de quien defiende Cuba, no se iría a vivir ahí. Exacto. Y yo soy un crítico total de los Estados Unidos, y Estados Unidos también persigue a los periodistas que le molestan y comete todo tipo de crímenes de lesa humanidad, pero el punto es que sigue habiendo un chip de mentalidad de la Guerra Fría que te dice, bueno, si lo hace Rusia está bien, Claro. si lo hace Estados Unidos está mal. Tal Y al cual. revés, si lo hace Estados Unidos es democracia y libertad, si lo hace Rusia o Venezuela es dictadura y socialismo. No, bueno, hágalo quien lo haga está mal. Ahora, en Georgia, el gobierno prorruso lanzó una ley que es copiada, lo cual te muestra que realmente toda esa órbita de Lebensraum, como decían los nazis, Sí. espacio vital ruso, o sea, todos esos ex estados satélites soviéticos que Putin se encarga de tener bajo sus garras, funcionan muy parecido a como Bruselas impone leyes al resto de Europa. La Unión Europea pisa la soberanía de los países miembros. Entonces, la ley esta de agentes extranjeros es la misma de Rusia. Está copiada en Bielorrusia, en Azerbaiyán, en Kazajistán. Bueno, ahora él se la quiere imponer a Georgia. ¿Para qué? Básicamente para perseguir a los disidentes rusos que se fueron allá. Y esa ley perjudica tanto a los exiliados rusos como a los ciudadanos georgianos. Protestás, bueno, puede ser considerado un traidor, un agente extranjero y comerte 5 o 10 años de cárcel. O, bueno, en el peor de los casos, puedes terminar con un tiro en la nuca. Esto es lo que terminó de encender las protestas. Bien, Nico, te quiero hacer un paréntesis acá. Bueno, tuviste una lucha ardua este último mes contra la censura, ¿no? Y todo lo que te pasó, y bueno, por suerte pudiste sacarlo adelante con el tema de YouTube y todo. La verdad, bueno, te quiero felicitar y siempre el apoyo, ¿no? Porque la verdad que cada vez cuesta más, ¿no? Poder decir lo que está pasando, ¿no? Sí, sí, sin duda, Santi. Bueno, muchas gracias por eso. Fueron 2 meses de desmonetización completamente arbitraria, privándome de ingresos a mí, a mis 7 colaboradores, pues una pequeña empresa periodística que hemos sacado adelante con mucho esfuerzo, un canal líder con más de 600.000 suscriptores, 100 millones de visitas en 3 años. Bueno, siendo un periodismo crítico que no obedece absolutamente a ningún poder, ningún interés, y llegó un punto donde molestó, y molestó lo suficiente como para que nos metan una serie de sanciones totalmente injustificadas, y fuimos documentando y demostrando cómo no había razones para ello. Finalmente, cuando llegó el momento de decirles, si nos obligan no va a quedar otra opción que litigar, nos lo terminaron devolviendo. Pero bueno, un daño bastante grande. Al día de hoy mi canal está resentido en términos de visibilidad, pero bueno, lo estamos sacando adelante, ¿no? Ya estamos volviendo a ver números por encima de los 100.000 espectadores en los videos, como lo acostumbrábamos, y seguiremos trabajando en ello. Muchas gracias por tu apoyo. No, por favor, Nico. Bueno, hoy básicamente es el Día de la Mujer, ¿no? Y la verdad que... ¿Me permitís añadir una cosita más? Dale. Sí. Respecto a Georgia. Ahí tenés un personaje, Sí. y voy a ser muy breve con esto, pero ahí tenés un personaje antológico muy, muy interesante, para eso sacar una película, Sí. que es Saakashvili, que era el presidente al que Putin invadió, que gobernó durante 7, 8 años Georgia, Sí. que era un hombre formado en los Estados Unidos, Sí. etcétera, pero bastante pintoresco. Él realizó algunas reformas, baja de aranceles, baja de impuestos, etcétera, que privilegiaron bastante a Georgia, habían generado una prosperidad importante, un país muy pobre, agrícola, montañoso, tierras castigadas, y desde que Putin se lo sacó de encima, Georgia se fue a pique. Saakashvili, que es un tipo bastante persistente o perseverante, por decirlo, se fue a Ucrania, consiguió la nacionalidad ucraniana
caso único en la historia, un expresidente georgiano, increíble. Y lo hicieron gobernador de Odessa. Se convirtió en gobernador de una provincia ucraniana. Increíble. Provincia que era prorrusa, muy pobre también, por la corrupción, y el tipo la sacó relativamente adelante, empezó, si querés, a desrusificar, y se chocó con los oligarcas ucranianos. ¿Qué son los personajes, si querés, más interesantes? Algún día tendremos la oportunidad de hablar detrás de esta guerra, sí, claro. Porque están con los dos bandos. Sí, gente claro. como Igor Kolomoisky, que ha sido el histórico patrón de Zelensky, que puso a Hunter Biden, el hijo de Joe, con un salario de cientos de miles de dólares como director de Burisma Holding, la empresa del gas de Ucrania, y que también fue durante décadas sicario de Putin. Entonces, qué increíble. Este muchacho Saakashvili dijo, bueno, le agarró un ataque de mesianismo, yo voy a ser el libertador de Ucrania. O sea, es muy interesante. No tienen fronteras siquiera Georgia y Ucrania. El tipo fue presidente de Georgia, Putin lo corrió a patadas, primero con la guerra, después con elecciones en favor del partido prorruso. Tipo, termina en Ucrania, gobierna una provincia ucraniana, se pelea con los oligarcas corruptos, le quitan la ciudadanía y lo echan. Increíble. Termina volviendo a Georgia, escondido en un camión con un contenedor de crema agria, porque obviamente no podía entrar por vías normales, porque tenía pedido de búsqueda y captura, y lo terminan metiendo preso. Y en este momento vos tenés a los manifestantes reclamando la libertad de Saakashvili, un líder bastante pintoresco, y contra el gobierno establecido por el hombre más rico de Georgia, que es un millonario de la órbita del Kremlin. Lo que allí pueda suceder, en el peor de los casos, podría determinar una guerra nueva como la de Ucrania, pero en el Cáucaso, rodeados de Azerbaiyán y de Armenia, que ya tienen su propio conflicto en el Nagorno-Karabaj, así que hay que mirarlo con mucha atención. Eso es lo que quería decir para cerrar el tema. No, y qué personaje nefasto Hunter Biden, porque nunca hay que dejarlo de nombrar, porque realmente está en todo lo peor está Hunter Biden, ¿no? Sí, absolutamente, sí. Un enfant terrible y completamente defendido por los medios y las redes sociales. Recordarás que cuando se empezó a hablar de estas cosas, de sus tramas de corrupción, que además incluyen postales muy pintorescas, prostitución, drogas, todo, etcétera, el hijo de Joe Biden, bloquearon la cuenta del diario que presentó pruebas sobre el decomiso de su computadora portátil en una investigación federal, el New York Post, exacto, diario que fundó Alexander Hamilton, que era uno de los padres fundadores de Estados Unidos. Lo bloquearon, lo borraron en tiempos de elecciones para favorecer la campaña del padre. Qué increíble, ¿no? La verdad que a veces hay que recordarlo cada tanto, o como que lo que pasó en 2020, porque a veces la gente se olvida de todas estas cosas, y es bueno recordarlo cada tanto como para que decir, pasó esto, no fue ficción. No. Y de hecho la causa está en los tribunales, por más que por supuesto se maniobre desde el gobierno, y el tipo está en el banquillo de los acusados, y ahora parece que un montón de personas se acaban de enterar de algo que nosotros venimos hablando hace años. Yo en particular hice un programa entero en 2020, un documental el año pasado que llegó a 500.000 de espectadores, y bueno, por algo terminamos como terminamos, y nos forzaron a retirar la mayor parte de nuestro contenido, pero ya estamos otra vez levantando cabeza.